Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gusto de Buenos días. saludarles una vez más. Dando inicio a una nueva semana. Agradeciendo, ¿verdad? Siempre a Dios por la oportunidad que nos da de un nuevo día. Ya vamos a dar inicio con una nueva materia. Sería la unidad número 3 con el nombre de sistemas contables. ¿Verdad? Ese sería el nombre de la unidad. Sistemas contables que viene a sustituir la materia de contabilidad de costos. Y el contenido que vamos a estar desarrollando es las clases de comerciantes, individual y social. La base legal que vamos a estar viendo en esta materia es el Código de Comercio. Así que si puede comprarlo o descargarlo, pues le va a ser de mucha utilidad la parte del Código de Comercio. Y tenemos nuestro contenido socioemocional en relación a cuáles son los derechos y los deberes que tienen los niños y los adolescentes, ¿verdad? Sabemos que así como hay derechos, también cada uno de nosotros tenemos ciertos deberes. Vamos a escuchar, ¿verdad?, acá a su compañero Fabricio, que nos comente cuáles podrían ser esos derechos que tienen y los deberes. Fabricio. Que les comente cuáles son. ¿Cuáles considera usted? Uno de los derechos que tienen ustedes. La educación. La educación, ajá, muy bien. La vivienda, vestimenta, agua. Como los derechos de las necesidades básicas, Ah, técnicamente, ¿verdad? sí. ¿Y los deberes? Pues los deberes son más que todo cumplir como buenas notas, tratar bien, hacer deberes de la casa, cosas así. Ok, gracias Fabricio. Soraya, ¿qué nos podría decir usted en relación a qué otros tipos de derechos tienen ustedes como jóvenes y qué deberes? Tenemos derecho a la salud, Ajá. derecho a la libertad, y en cuestión de deberes, bueno, ahorita como jóvenes que somos, nuestro deber principal es estudiar, ¿verdad? Y terminar de realizarnos en el ámbito de estudio, ¿verdad? La universidad, el bachillerato o técnicos. Eso. Muy bien, gracias Soraya. Diego, ¿qué nos podría compartir? En cuanto a deberes, digamos así, cosas que todos tienen bien claras, tipo respetar opiniones, respetar a los mayores, o si ya lo aplicamos más tipo leyes, o sea, cumplir las leyes, obedecer a nuestros padres o cuidar el medio ambiente. Y cuanto a derechos, creo que sería más como derecho a tener una vida digna, a vivir en familia, derecho a la igualdad, y ya mencionaron ahí derecho a la educación, ¿no? A la libertad. Eso aportaría por mi parte. Muy bien, gracias Diego.
Gracias, jóvenes, por opinar, ¿verdad? En relación a cuáles son sus derechos y los deberes también que tienen que ir a la par, ¿no? Que para que podamos nosotros exigir ciertos derechos, también tenemos que cumplir ciertos deberes. ¿No? Muy bien. Tenemos acá que como introducción el término comerciante, ¿verdad? Que lo vamos a estar escuchando este término. Es antiguo y surge, ¿verdad? Cuando de las siembras agrícolas resultan excedentes que luego se intercambian por otros productos necesarios para la subsistencia, como armas, herramientas para la siembra, pieles de animales, entre otros, ¿verdad? Resultando al mismo tiempo el acto de comercio, es decir, el intercambio que se da entre los comerciantes, ¿verdad? Y los compradores. Posteriormente aparece la moneda como símbolo de intercambio que facilita totalmente las transacciones mercantiles. A ver, Steven, ¿cómo era al principio la parte de los productos hacia las demás personas? ¿Nos podría compartir? Antes de que llegase la moneda como un símbolo de intercambio. Dice que, bueno, según entendí, era a través de trueques que la gente cambiaba productos que ya tenían por otros productos que necesitaban. Así Como es. menciona ahí, armas, herramientas, peles de animales, entre otros. Sí, es verdad. Al principio, pues se veía que tenía la otra persona que a mí me podía servir y, ¿verdad? Si yo tenía algún objeto, comida o algo que la otra persona necesitaba, pues ahí se estaba generando, como se dice, ese trueque. Muy bien. Entonces, eso es en relación al término de comerciante. Y tenemos lo del Código de Comercio, que es la base legal que rige todo el sistema contable, ¿verdad? Así como tenemos el Código de Trabajo de El Salvador, que pues rige las leyes laborales entre los trabajadores y el patrono, ¿verdad? En el cual también ahí se nos establecen ciertas reglas, obligaciones, tanto del trabajador como del patrono y todos aquellos regímenes especiales referente a los trabajadores, ¿verdad? Eso lo encontramos en el Código de Trabajo y en el Código de Comercio lo vamos a basar prácticamente en eso, en relación a los comerciantes, a la parte de las empresas, la base legal de la contabilidad. Este es el código que nos estaría realizando esa base legal. Tenemos acá el artículo 1, ¿verdad? El artículo 4, siempre referente al Código de Comercio. Ahí encontramos la parte de los comerciantes, ¿verdad? Que teniendo la capacidad legal para ejercer el comercio, siempre basado en esa, ¿verdad? En la parte legal. Se dedican a él habitualmente y en nombre propio. Y las compañías, asociaciones, cooperativas mercantiles e industriales que se constituyen con arreglo a este código. Está siempre referente al Código de Comercio. Entonces, esa es la parte que nos estaría regulando lo de los comerciantes, ¿verdad? Y tenemos acá la parte de habitualidad o habitualmente. ¿Qué entendemos por esa parte, Francisco? Cuando dicen que tienen la capacidad legal para ejercer el comercio y se dedican a él habitualmente. Puede ser que, ¿cómo se llama? Trabajan de eso, lo hacen día con día, Así es. habitualmente. Muy bien, que hay una repetición en el ejercer, ¿verdad? En las actividades que ellos realizan, ¿verdad? Que
está esa parte, ¿verdad? De repetición de los actos que cada comerciante pues requiere para poder continuar realizando el comercio. Un ejemplo acá, también donde nos dice que los comerciantes, ¿verdad? Que tienen la parte habitual, es eso, cuando no hay algún cierre, ¿verdad? De ciertas empresas o algo, sino que esto es algo constante que los comerciantes van realizando. Entonces, a ello es que se conoce como comerciante. Luego tenemos los actos de comercio. A ver, Fabricio, ¿me ayuda acá con la lectura? Son aquellos que tienen carácter mercantil por su propia índole, independientemente de las personas que lo realizan. Así pues, será un acto de comercio toda negociación de carácter o naturaleza eminentemente comercial de acuerdo a lo considerado por la ley, realizado por comerciantes o no comerciantes. Llegan a existir en dicha negociación un intercambio de bienes y servicios, especulación, circulación de riqueza, debiendo perseguir un fin de lucro. El Código de Comercio hace el estudio en los actos de comercio y en el comerciante. Es un negocio jurídico de carácter comercial ejecutado por una persona que puede ser o no comerciante. Es aquel acto de comercio que se realiza mediante la interposición o la producción y intercambio de bienes o servicios, lo cual determina la circulación de la riqueza y produce una especulación con dicha actividad. Ok, muy bien. Entonces, un ejemplo de acto de comercio podemos tener acá en la compra de un vehículo, ¿verdad? Cuando se está efectuando una compra de un vehículo en una agencia, ¿verdad? Ahí identificamos el acto de comercio. En este caso, el acto que se estaría realizando es la compra de vehículo. La persona que compra el vehículo, es decir, la persona compradora, ¿verdad? Y por la otra parte también se identifica a un comerciante, que es el propietario de la agencia, en este caso es el vendedor, ¿verdad? Del vehículo. Entonces, como parte del elemento fundamental en este acto, debe suscribirse un documento que normalmente conocemos, ¿verdad? El de compra y venta, en el cual pues ahí queda especificado ya la parte del intercambio que se está realizando, ¿verdad? El comerciante en este caso califica perfectamente, pues está realizando el acto de comercio de una manera legal. Entonces, eso es lo que se conoce como actos de comercio. Cuando se da ese intercambio, donde surgen dos personas, pero la persona que está vendiendo, ¿verdad? Lo hace de una manera legal. Luego encontramos un término, ¿verdad? Que nos dice algo mercantil, ¿verdad? Es todo aquello que ha nacido para servir al comercio. Ahí en el artículo 5 nos especifica que son cosas mercantiles, las empresas de carácter lucrativo y sus elementos esenciales. De igual manera, los distintivos mercantiles y las patentes, los títulos valor. ¿Verdad? En relación a las patentes, también vienen a formar parte de una cosa mercantil. Más adelante ustedes van a tener una información referente a las patentes y a los títulos valores. En el artículo número 6 vamos a encontrar que solamente pueden ejercer el pequeño comercio y la pequeña industria los salvadoreños por nacimiento y los centroamericanos naturales, quienes tendrán derecho a la protección y asistencia técnica del Estado en las condiciones que establezca la ley especial, ¿verdad? Según lo que nos estipula
el Código de Comercio. Quedará sujeto, nos dice, a las sanciones que la ley especial indique, y en su caso su establecimiento serán cerrados, ¿verdad? Los que no estén sujetos a las normas o a la base legal, ¿verdad? La ley especial fijará el límite por bajo del cual se considera una empresa como pequeño comercio o pequeña industria, de acuerdo a las clasificaciones. En el artículo número 7 nos explica quiénes son capaces para poder ejercer el comercio acá en El Salvador. Carla María, ¿nos lee el primero, por favor? Las personas naturales que, según el Código Civil, son capaces para obligarse. Son capaces para obligarse. Muy bien. Y el segundo nos dice que los menores que teniendo 18 años cumplidos hayan sido habilitados de edad, ¿verdad? Es decir, que haya un representante también para ellos. En este caso, ellos son capaces para poder ejercer el comercio. Y los mayores de 18 años con autorización de sus representantes legales, y ese deberá constar en una escritura pública. Los mayores de 18 años que obtengan autorización judicial, ¿verdad? Entonces, ellos son los que son capaces para poder ejercer el comercio. Haciendo un paréntesis, jóvenes, comentarles también la parte del proyecto, ¿verdad? De su feria técnica. ¿Por qué traigo a caso eso? Porque uno de los temas que estarían trabajando es precisamente en la base legal del Código de Comercio, que va a consistir en todo el proceso que las empresas realizan para poder crear o legalizar una empresa, ¿verdad? Entonces, las instituciones a las cuales tienen que ir, ¿verdad? Si es una persona natural, si va a ser una persona jurídica. Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos que se estarían llevando a cabo para poder hacerlo? Entonces, toda esa parte es la que van a estar trabajando también en el proyecto. Sí, ya señor Patti les asignó a las personas que van a estar trabajando en esa parte, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a estar trabajando con la base legal? ¿Qué grupo quedó conformado? Luis y yo Luis. y Steven. Ok. Entonces ustedes van a estar trabajando esa parte. Cualquier duda que tengan, pues ahí estamos a la orden, ¿verdad? En lo que se les pueda ayudar y apoyar en base a la información que se les va a proporcionar acá. Y de igual manera, pues la información que estarían ustedes investigando. Eso en relación al sistema contable. La otra parte de los temas que ustedes estarían investigando, que también está relacionada con las materias que les imparto, es la de los presupuestos. ¿Quiénes son los encargados de la parte del presupuesto? Yo y Diego. Ok. Entonces, ustedes estarían viendo la parte desde los presupuestos operativos, les decía ahí, ¿verdad? De presupuesto de venta hasta el último estado de resultado. Es todo el plan maestro prácticamente que estarían ustedes realizando, pero enfocándolo en una manera diferente, ¿verdad? Así a como lo hemos estado viendo, sino que ya enfocado prácticamente como a una empresa en sí, hacerlo ver o hacerlo presentar ya como una empresa en ejecución. Eso es en relación a los proyectos que vamos a estar trabajando. De igual manera van a haber momentos, ¿verdad? En las clases en las cuales se les va a conceder el permiso o el tiempo para que ustedes puedan ir avanzando.
ya que la primera presentación la tienen para el 28. ¿verdad? El 28 de junio estarían presentando ya ustedes lo que es el informe para que nosotros se los podamos ir revisando, ¿verdad? Si la información está completa o si es necesario que ustedes investiguen. ¿Les habló un poco sobre los roles, señor Pati, del proyecto? Solo nos dio los temas que íbamos a tener cada uno. Que cada uno. Bien, entonces de más adelante le vamos a proporcionar, como han quedado de tres los grupos, ¿verdad? Entonces allí los roles pues se van a duplicar o triplicar, ¿verdad? Porque son de 4 a 6 roles, del coordinador, secretario, ¿verdad? El vocero, y entonces quién es el que va a estar ejecutando cada uno de los roles en lo que es la participación de su proyecto. Y de igual forma, ¿verdad? La parte de la página web que van a crear también, ya ahí ya señor Pati les asignó, ¿verdad? Solamente para reforzar la información que vamos a estar realizando el 30 de julio. Díganme. Con vocero significa que solo uno va a hablar. Ajá, la parte de quién es el que está encargado de la comunicación con el docente. Porque, por ejemplo, si le pregunta uno de algún integrante del grupo o le pregunta el otro, entonces como que la información ahí puede no quedar muy clara, ¿verdad? Entonces, más sin embargo, si se define quién va a ser el que se va a encargar directamente con el maestro para hacer las preguntas, todo lo demás, para luego usted llevarla al grupo. Y en el caso de presupuestos, van a ser todos los presupuestos que vimos. Todos los presupuestos operativos, sí. Operativos, ok. Definición y con ejemplo. Sería la aplicación. La aplicación ya de los ejercicios en sí, ¿verdad? O sea, hacerlo un poco dinámico en la parte ya de la implementación de los presupuestos, cómo es que funcionan dentro de una empresa. Ajá, porque como ustedes van a hacer ahí los videos, ¿verdad? Y van a ir pasando las diapositivas y todo lo demás y explicando, entonces para que esa forma, ¿verdad? De los presupuestos, vamos a ir trabajándolos de una manera en la cual usted, por ejemplo, vaya explicando, ¿verdad? Que la empresa, si puede tomar un modelo de empresa, cómo es el proceso desde la venta, ¿verdad? Cómo estos presupuestos van encadenados hasta poder llegar a su estado. Recordemos que los temas va a ser para prácticamente casi todo el colegio, entonces como que los términos, ¿verdad? En los cuales los manejamos nosotros en el área contable, pues ahí los tienen que llevar ustedes a un término un poco más, como les digo, más entendible, ¿verdad? Porque entre nosotros utilizamos ciertas palabras, pero porque ustedes ya manejan esos términos. Pero recuerden que van a haber otro público al cual ustedes se van a ir dirigiendo. Ahí, ¿verdad? Por eso decían de los juegos, van a hacer las dinámicas ahí de la parte de los juegos y las presentaciones que estarían realizando. Ajá. No sé si tienen alguna pregunta en relación a lo del proyecto. Si no, continúo con la clase para ir retomando, ¿verdad? La cuestión del tiempo. ¿No hay preguntas? De mi parte, no. No, ok. Muy bien, ya los otros dos temas y la parte de la página y todo lo demás, ya con señor Pati también, ¿verdad? Y con el profe Salvador en relación
a las páginas web y todo lo demás. Ahí ellos van a ir dando los lineamientos. Tenemos acá entonces, continuando con la parte, con la parte, ¿verdad? De los artículos del Código de Comercio. Encontramos el artículo número 8. ¿Verdad? El menor cuyo representante legal se niegue a dar autorización podrá, dice, recurrir a un juez, ¿verdad? Porque en la parte esta del representante legal, pues tiene toda la potestad y toda la obligación de poder concederle al menor el permiso. Luego podrá, dice, recurrir al juez para que este le autorice a ejercer el comercio. En ambos casos, la certificación afirmada del juez deberá inscribirse en el registro de comercio. Eso nos dice el artículo número 8. Ahí ustedes pueden ir complementando la información con la lectura del código. Ahora tenemos el artículo número 10. Vamos, Lisbeth, ¿me ayuda con la lectura? Por favor. A ver, vamos a decir entonces a Luis Alonso. Ha de tener problemitas ahí con el micrófono. Artículo 10. Las personas que carecen de capacidad o de habilidad para ejercer el comercio de acuerdo con las disposiciones de este código no podrán ser titulares de empresas mercantiles, salvo lo dispuesto en los incisos siguientes. Cuando un incapaz adquiera por herencia o por donación una empresa mercantil y cuando se declare sujeto a curatela a un comerciante. ¿Qué es eso, señor? Curatela. El juez decidirá sumariamente y con un informe de 2 peritos si la empresa ha de continuar o debe liquidarse, y en ambos casos establecerá en qué forma y en qué condiciones, pudiendo establecer las limitaciones que juzgue oportunas. Si el causante hubiera dispuesto algo sobre ello, se respetará su voluntad cuando no ofrezca grave inconveniente a juicio del juez. Acá es dependiendo, ¿verdad? La parte de cuál sea el dictamen del juez en relación a lo que se esté generando en ese momento, ¿verdad? Como les digo, más que todo eso es de acuerdo a la forma en la cual se vaya interpretando. Luego tenemos acá el artículo número 11. Fabricio, ¿me ayuda, por favor? Son inhábiles para ejercer el comercio y también puede desempeñar cualquier cargo en sociedades mercantiles. 1. Primero, los que por disposición legal no pueden dedicarse a tales actividades. 2. Los que de las mismas actividades por sentencia ejecutoriada. 3. Los declarados en quiebra mientras no sean rehabilitados. Todos los que acá hacen mención son inhábiles para poder ejercer el comercio, ¿verdad? Ellos no podrían estar ejerciendo. Artículo número 12. Soraya. Los incapaces que se dediquen al comercio sin haber sido habilitados de edad o autorizados para ello no adquirirán la calidad de comerciantes, y sus padres, tutores o curadores responden personalmente de los daños y perjuicios ocasionados a terceros de buena fe por la actuación comercial de aquellos. Si no la impidieren o no dieran aviso al público de la incapacidad por medio de la prensa con anterioridad que se cause el perjuicio por el que se reclama. Muy bien. Artículo número 13. Vamos acá el artículo número 13, Lía.
Las personas comprendidas en el artículo 11 que se dediquen al ejercicio del comercio no adquieren la calidad de comerciantes y quedan sujetas a las responsabilidades legales consiguientes. A petición de cualquier interesado del Ministerio Público o de oficio, la empresa respectiva será judicialmente enajenada o liquidada, previa a su clausura. Su clausura, ¿verdad? Muy bien. Puede quedar ahí la parte de la liquidación antes de cláusula. Bien, artículo número 14, Carla María. Los agricultores y artesanos que no tengan almacén o tienda para el expendio de sus productos no son comerciantes. Ok. Acá los agricultores o artesanos que no tengan su almacén no son considerados como comerciantes. Es que esta parte de los comerciantes más adelante lo vamos a ir viendo ya cuando se entre prácticamente ya su clasificación, ¿verdad? Artículo número 15. Emerson. No están sujetos al cumplimiento de las obligaciones profesionales contenidas en el libro segundo que este código impone los comerciantes e industrias individuales en pequeño cuyo activo sea inferior a $12,000 de los Estados Unidos de América. Cumplirán únicamente con la contenida en el mismo Romano 4 del artículo 411 de este mismo código. Ok. Acá nos especifica entonces la parte ya también de que no tienen ese compromiso, ¿verdad? Sino que vamos a ir viendo la parte de los activos. Igual cuando vayamos viendo lo de la legalización de la empresa en el cual quienes son los que pueden o están obligados a realizar todo el proceso, ¿verdad? Directamente de la legalización o de la creación y la legalización de la empresa. Y luego acá, ¿verdad? Encontramos a los comerciantes sociales, ya teníamos el comerciante individual y la otra parte ya es el comerciante social, ¿verdad? En el cual ya acá ellos van adquiriendo un nombre por razón social o una personalidad jurídica, ¿verdad? La capacidad jurídica, esta la encontramos cuando es un comerciante social, ¿verdad? A diferencia de la parte del comerciante individual. Y acá tenemos que se entiende por una sociedad mercantil. Cuando estamos hablando de una sociedad mercantil, a diferencia, ¿verdad?, del comerciante individual, acá ya hay una unión de dos o más personas que aportan algo en común. Esto para un fin ilícito determinado, obligándose a enterarse mutuamente de su actuación. Entonces, eso es prácticamente ya una sociedad, es una unión o un acto solemne, ¿verdad? Que se da ya entre dos o más personas. Pueden ser personas físicas, morales o parte de ambas. Cuando veamos la clasificación de las sociedades, nos vamos a ir dando cuenta acá de que no necesariamente tiene que ser de un tipo de personas para poder venir y formar una sociedad, ¿verdad? Y al momento en el cual se registra ya en el comercio, ¿verdad? El registro de comercio, y a eso ya viene a adquirir lo que es la personalidad jurídica. Nos dice que para poder establecer la personalidad jurídica del comerciante, tiene que tener acá, recordar que existen los comerciantes, tanto la parte acá individual como es social, ¿verdad? ¿Qué nos dice lo individual, Fabricio? Todo individuo con capacidad jurídica que hace el ejercicio del comerciante su ocupación ordinaria. Ordinaria, muy bien. Y luego en el social, comerciante social. Todas aquellas organizaciones organizadas conforme a algún tipo de sociedad mercantil y por consecuencia tiene una actividad comercial. Una actividad comercial, ¿verdad? Ya acá en la parte del comercio o del comerciante social,
como les digo, cuando veamos los tipos de sociedades, ya que esta, ¿verdad? Para ir adelantando, tenemos las sociedades de personas y también tenemos las sociedades de capital. Y para cada uno de este tipo de sociedades se van viendo ciertas características en relación a cada una de ellas. Y acá nos dice, ¿verdad?, que una sociedad es el ente jurídico resultante de un contrato solemne, lo que les decía, celebrado entre dos o más personas que estipulan poner en común bienes o industrias con la finalidad de repartir entre sí los beneficios que provengan de los negocios o que van a dedicarse. Esa es una sociedad, ¿verdad? Ya cuando hay dos o más personas que dicen, ok, nosotros vamos a aportar X cantidad de dinero, o otro podría decir, no, yo voy a aportar mis conocimientos, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que se va conformando ya las sociedades, y eso nos lo estipula el artículo número 17. Como se les había explicado, los tipos de comerciantes sociales e individuales, ¿verdad? Acá en los comerciantes sociales, las sociedades, y acá las personas naturales titulares de una empresa. Ya acá en los comerciantes sociales ya tienen una personalidad jurídica. ¿Ya? Tenemos una, en el embargo o autonomía de voluntad, ¿verdad? En la cual pues ahí se hace referente prácticamente a que las partes tienen libertad para poder celebrar los contratos en esa parte de la autonomía de voluntad, ¿verdad? Ya sea de que estos estén regulados en la ley o ellos pueden crear nuevos contratos en la parte de acá del embargo. Y en los créditos prendarios con o sin desplazamiento. ¿Alguien ha escuchado acá la parte de los créditos prendarios? ¿Que pueda aportar? Créditos prendarios. No, bien. Cuando hablamos de los créditos prendarios con o sin desplazamiento, esto es una garantía de que se cumpla la obligación de lo que se ha adquirido, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los créditos prendarios, de qué es, ¿verdad?, lo que la persona va a dejar como depósito o como garantía, a eso se refiere, ¿verdad? Que si va a ser con o sin desplazamiento. Esto es de que si va a llevar, ¿verdad?, el artículo, el cual va a utilizar como prenda, o únicamente solo va a quedar mencionado y firmado cuál va a ser el artículo que usted va a dejar, ¿verdad? Que si va a dejar como prendario un vehículo, una maquinaria, animales en cierta forma, ¿verdad? Dependiendo del tipo de créditos. Las cosechas también vienen a formar parte de los créditos prendarios. ¿En qué momento una sociedad adquiere personalidad jurídica? Desde el momento de la celebración del contrato social, ¿verdad? Desde ahí, entonces, ya la sociedad tiene personalidad jurídica. Claro que se basa también en el CNR, ¿verdad? ¿Cuál es el plazo concedido para o a la sociedad para la venta de las acciones? La sociedad venderá las acciones dentro de 3 meses a partir de la fecha en que legalmente puede disponer de ellas. De lo contrario, se procederá a la reducción de capital y a la consiguiente cancelación de las acciones, ¿no? Entonces, eso es en relación al análisis. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Se les compartió la parte de la información y ahí tenemos
en los recursos complementarios estos enlaces. ¿Sí? Entonces, en el primer enlace va a estar trabajando Fabricio, ¿sí? Con Lisbeth y Luis. Aparte de ello, Fabricio, Lisbeth y Luis, ustedes van a realizar un resumen de lo que hemos estado hablando en la clase, ¿verdad? Entonces van a trabajar ahí esa parte. Yo acabo de estar con Fabricio, ¿verdad? Presentándole. Y ustedes allá en casita. El número 2 sería Emerson, Soraya, Lía y Francisco. En el número 2. La información que usted encuentre acá, la lee, la analiza y luego la va a compartir, la va a exponer con sus compañeros, ¿verdad? Acá nos estaría compartiendo esa información que usted va a encontrar. Luego el 3 nos va a hablar Diego y Gabriela. Diego y Gabriela estaríamos acá con el número 3 y Steven y Carla en el número 4. El primero o el número 1. El número 1, acá están enumerados. No, están en esto, nomás 2, 1, 4. Sí, por eso este link. Este es el 1, 2, 3 y 4. Conforme al número que tiene acá el enlace, así se los he mencionado quiénes son los que van a estar trabajando en este momento. ¿Ya? Entonces, trabajamos y luego acá Fabricio va a estar trabajando en su parte y él va a compartir. Y Lisbeth y Luis. ¿Verdad? Empezamos entonces con la actividad, jóvenes. No hacer salas. No hacer salas. Nos puede poner en salas. Permítanme. Ahorita. Durante estos 20 años se deben efectuar pagos anuales para el mantenimiento siempre de los derechos. Decíamos también en nuestro equipo que debemos de patentar, es importante patentar nuestro producto o tecnología para que nadie más nos quite esos derechos y nosotros podamos recibir ciertos ingresos por si vendemos o algo por si la vendemos o algo por el estilo.
También, bueno, ya les decía que había que pagar para mantener esos derechos y eso. Y ahora mis compañeros les van a explicar cómo se debe registrar las patentes en El Salvador. El registro de patentes en El Salvador se hace por medio de la autoridad competente. Bueno, se hace en la autoridad competente, que es el CMR. Y ahí se tiene que presentar una solicitud y la documentación necesaria para llevar a cabo este proceso. El primer paso es el examen de forma, en el cual se verifica si la aplicación presentada cumple con los requisitos formales solicitados para seguir con el proceso. Luego se emite un informe, el cual tiene un plazo, un plazo de 9 meses, en el que se le pregunta la opinión a un funcionario que valora los requisitos de patentabilidad, de patentabilidad, y que deja espacio al solicitante o bien de recurrirlo o bien de replantearse todo y presentar otra patente. O sea, él decide si está bueno o no la patente. Y esto, durante el proceso, la patente se convierte, es como en secreto, o sea, nadie sabe de ella más que el funcionario o las personas que están procesándolo para evitar robos o plagios de la misma. Y luego la publicación de la solicitud. Cuando se tramita una patente, dicen que se puede tardar de 1 año a 1 año y 6 meses. Ese es el plazo. Y en este caso, pues le ponen que es el máximo, o sea, de 8 meses. Y que se puede retirar la patente antes. O sea, si ya no quiere seguir con ella o con el proceso, se puede retirar y siempre quedará en secreto. Doctor Luis. Para el examen de fondo, una vez se haya vencido el plazo de la presentación de oposiciones, es decir, que la gente que se pone, que se patente o algunas ideas malas o cosas así, se realizará un examen de requisitos de patentabilidad, siempre y cuando el solicitante lo pida expresamente en un plazo de 6 meses desde la publicación y abone las tasas correspondientes, o sea que hay que pagar para el examen de fondo, para ver si se puede patentar. Y si aprueba el examen de fondo, llega la concesión y la obtención del título de la patente. Superado el examen de fondo y se publicará la concesión. Y también se publicará la idea y todo ya a nombre de la persona. Y aquí hay un cuadro en donde podemos ver exactamente el proceso de las patentes. Primero está la solicitud, después el examen de forma, que por lo menos es un plazo de 1 mes desde la solicitud, la emisión del informe, hasta la publicación de la solicitud a la publicación hay un plazo de 18 meses. Después de ahí la publicación hay un plazo de 60 días para oposiciones. Después de ahí un plazo de 6 meses hasta el examen de patentabilidad y después el examen de fondo y por último la obtención del título de la patente. Eso sería todo. La página que vimos además hablaba sobre por qué ellos se recomiendan para elegir su patente, pero no creemos que es como darle propaganda a esa página, así que por eso no pusimos eso. Además, ellos decían que ya tenían experiencia en la obtención de patentes aquí en El Salvador y etcétera, etcétera. Creo que también cobran un pequeño plazo de comisión, no sé. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, jóvenes. Gracias. Bien, continuamos entonces con el grupo número 2. Emerson. Ya se ve. Vaya, voy a empezar yo hablando sobre una noticia. Ahí les puse el título. Y es que El Salvador registró 291 patentes menos que en 2020. Como lo explicaron anteriormente, esto de las patentes se registra pues en el Centro Nacional de Registro, CNR, y según los datos que ellos han manejado, han dado información y es que se ha visto que en el país se registraron 91 patentes, y es decir, como dice la noticia, 291 patentes menos.
que en 2019, que fueron 1.191. Las patentes son utilizadas porque esto nos indica hacia dónde va la innovación y la tecnología de nuestro país y de diferentes empresas, diferentes rubros. Y también pues ayuda a saber a todos los empresarios para poder indicarles dónde invertir más su capital. También habla sobre que no solo ha bajado las patentes, sino que las solicitudes, ya que en los últimos 5 años se ha visto esta disminución, porque en 2016 había 913 solicitudes y en 2020 hubieron 590 solicitudes de patentes. Las patentes también ayudan en el análisis de una empresa, porque pues, como ya se lo dije, indican hacia dónde va la evolución de la tecnología y pues ayuda a que esto sea más patentado. También que los innovadores pues ayudan a otras personas a desarrollar su innovación, su capacidad innovadora. Entonces, esto ayuda porque ayudan a crear modelos de negocios donde se avance más la tecnología y así también se busque el financiamiento para esas tecnologías. Estas patentes han evolucionado también el mundo empresarial, porque ahora los activos intangibles tienen más valor que los activos tangibles. Y probablemente no se ve tanto en Latinoamérica, pero en otros lugares del mundo se ve más. Aquí en Latinoamérica se va como que poco a poco, pero ya se va viendo que la mayoría como que tienen mayor porcentaje los activos intangibles. También esto ayuda para el crecimiento económico de un país y sobre todo un país como nosotros, porque somos un país que hemos sido tomados en cuenta como un país que no ha ayudado en el crecimiento tecnológico. Entonces, el registrar mayor cantidad de patentes aquí hace que pues se busque el financiamiento y aparte que empiecen a tener mayor crecimiento en la tecnología. Y el rubro como más importante de las patentes, porque es donde más surge esto, es la farmacéutica y laboratorios, pues porque se han desarrollado medicamentos para diferentes enfermedades y todo eso. Bueno, y ahí les puse el gráfico que salía en la noticia de los últimos 5 años de las patentes que se registraron. Solamente. Ok, ahora voy yo. Ahora, a mí me tocó una noticia que es de las importadoras de vehículos usados rechazada en el decreto 738, que regula la actividad de automotores. Ok, en esto esa es la premisa. Entonces, el artículo 8 lo que dice es que no se puede importar autos con más de 3 años de antigüedad. ¿Qué provoca esto? De que AIBES, que es la Asociación de Importadores de El Salvador, se pronuncia con una marcha pacífica, porque al no poder ingresar automóviles con más de 3 años de antigüedad, muchos empleos, en este caso 200,000 a 300,000 empleos que giran en la importación de vehículos se ven afectados, ya que muchos de esos vehículos que son importados, obviamente, son para usos de refacciones o giros de este tipo. Entonces, ¿cuál era la intención de la ley? La ley realmente lo que quiere es traer automóviles nuevos, como sean híbridos o
ya sean eléctricos, pero en este caso lo que ha causado es de que, o sea, ya no puedan traer automóviles más viejos. Entonces, al no poder hacer esto, cae este problema y, y es donde se genera un conflicto. Y esa es la noticia. Además de que mencionaba de que en El Salvador ya hay 2 automóviles eléctricos, pero esto no es un precio para casi que toda la población, porque andan entre los 26,000 y el otro está entre los 39,900. O sea, son precios altos que sí se pueden lograr, pero no es para toda la población. Ahora va a presentar Francisco. Vaya, la noticia que a mí que me tocó exponer es eso de lo de adoptar el Bitcoin, dejaría de entrar 7 millones de remesas en El Salvador, afirma economista. Vaya, este es el economista que salía, que lo entrevistaron en TCS, que frente a frente, en el programa Frente a Frente, el cual dice que El Salvador haya adoptado el Bitcoin puede tener una gran desventaja sobre el país. Esto es debido a que o sea, debido a que la mayoría de dinero que entraría por los Bitcoins sería por lo de las remesas. Entonces, como el país, o sea, como El Salvador no es un fabricante de billetes, o sea, en efectivo, la desventaja que sería de esa es que el dinero en efectivo dejaría de entrar en El Salvador. O sea, esos 7,000 millones de dólares dejarían de entrar en El Salvador. Y como ya lo había dicho antes, El Salvador no produce, no fabrica los billetes, no tendríamos un dinero en efectivo y esto afecta, no teníamos dinero en efectivo y esto afecta debido a que las importaciones y las exportaciones no se podrían pagar en efectivo. Entonces, dice él que pues se podría llegar a una desdolarización, lo cual es muy arriesgado porque, o sea, para tener, ¿cómo se llama? Como prestaciones para otros países, no se le podría pagar con bitcoins, al igual que lo de las importaciones y exportaciones. Entonces, también dice que, ¿cómo se llama? El dinero, como en vez de estar recibiendo dinero, lo que estaríamos haciendo es como dando el dinero a cualquier persona que entre a El Salvador y que quiera cambiar los bitcoins por dinero en efectivo. Entonces, que eso al final bajaría la economía de El Salvador y sería, o sea, aumentaría el riesgo del país porque caería en crisis por lo mismo de no tener dinero en efectivo. Ahorita va sobre allá. Vaya, yo les voy a hablar acerca de la noticia del joven que emprendió su negocio, que ahora se está convirtiendo en una empresa bastante reconocida que es Green PR Ponteverde. Para empezar, necesitamos comprender un poco sobre lo del marketing verde, que es en lo que él se especializa, o el marketing ecológico. Este consiste en realizar estrategias comerciales dedicadas a la venta de productos que sean ecológicos o bien que disminuyan el impacto negativo en el medio ambiente. Él habla un poco de sus inicios y realmente lo que nos cuenta es que todo empezó a raíz de la pandemia. Y es que él vio que el país estaba mejorando con el encierro, ecológicamente hablando, estaba mejorando. Como ya la gente no salía, no había basura, no había contaminación, etcétera. Entonces que él empezó a reflexionar sobre el daño que nosotros le estábamos haciendo al medio ambiente. Entonces, luego dice que otras cosas que lo hicieron pensar mucho sobre el cuidado del medio ambiente fue
los dos huracanes que tuvimos el año pasado, eso lo hicieron pensar mucho, y que con la llegada de su hijo, que se convirtió en padre, fue el detonante para que él decidiera emprender esta idea de... él dice que lo que él busca es que el país sea mejor o que mejore sus condiciones para estas generaciones y las futuras generaciones para que tengan un ambiente sano en el que vivir. Entonces, dice que empezaron a empaparse sobre esta situación medioambiental del país y se empezaron a dar cuenta que habían empresas acá que sí son ecológicas, que sí trabajan cuidando el medio ambiente, pero que no tenían un realce o que no tenía quien los promocionaran o no daban a conocer lo que ellos hacían por el medio ambiente. Entonces él dice, bueno, voy a empezar con las relaciones públicas y voy a ver en qué me puedo especializar, en qué puedo ser primero acá en el país. Y luego se da cuenta que el país necesita promover eso de la ecología, ¿verdad? Entonces así es como ellos fundan su empresa. A finales del 2020 ellos reciben su primer cliente, sus primeras empresas, y que ahora están trabajando para conseguir más empresas. Ellos cuentan con una página web y entre los servicios que ellos te brindan son que te crean estrategias y tácticas de comunicación, de sensibilización, de relaciones públicas, de publicidad y del marketing verde. Luego ellos realizan auditorías de imagen. Primero revisan cómo está tu empresa para ver si necesitan posicionarla mejor. Y dicen ellos que no pueden diseñar un plan estratégico de comunicación sin la sensibilización con las personas, ¿vea? Luego dice que ellos cuentan una historia cautivante con respecto a tu empresa, que es lo que pueden hacer para que el público se enganche a tu empresa. Luego ellos administran tus redes sociales, se encargan del diseño gráfico, luego también del diseño y el desarrollo de una página web profesional, generan noticias virales, organizan eventos online y offline, luego crean campañas publicitarias y tienen una academia verde. Aquí es el conocimiento es el único bien que crece cuanto más se comparte, es lo que ellos dicen. Entonces, esta es la empresa del joven Alfredo Mena. Ese es mi aporte. Muy bien, jóvenes. Gracias por su intervención. Ahí más adelante vamos a estar hablando de algunos de los temas que ustedes han tocado, ¿verdad? En relación a cuál es el enfoque o el conocimiento que ustedes tienen en relación, ¿verdad? A la introducción de la nueva moneda. ¿Okay? Bien, siguiente grupo. Grupo de Diego y Gabriela. Ok, Diego compartirá la pantalla. ¿Se mira? Sí, ya se mira, Diego. Sí. Ok. Ok, entonces el tema de nuestro grupo es los títulos valores. Puedes pasar la presentación, Diego. En los antecedentes tenemos que tiene su origen en la Italia medieval con la letra de cambio, que al inicio fue concebido como un contrato. Luego estos títulos de valores se convirtieron, fueron tomando forma como concepto en las escuelas comercialistas de Italia y Alemania. Las principales contribuciones para elaborar el concepto de los títulos de valores fueron hechas
como podemos ver ahí, por Savigny, Brunner y Jacobi, que eran juristas, como siempre alemanes e italianos, que le agregaron pues valor al concepto. Lo que hizo el primero, que es Savigny, fue agregarle la parte del derecho. Brunner le agregó la literalidad y Jacobi le agregó la legitimidad. Pásalo, Diego. Ok, entonces aquí tenemos un concepto que fue uno de los primeros conceptos de qué es los títulos de valores, que es por César Vivante, que nos dice que son documentos necesarios para ejercer el derecho liberal y autónomo que en ellos se consigna. También tenemos de que en América Latina fue México el primero que tomó los títulos de valores como parte de, como algo legal, ya que tiene un respaldo ya legal, que es con la Ley General de los Títulos y Operaciones de Crédito de 1932. Siguiente diapositiva, Diego, por favor. Ok, entonces, ¿cómo llaman a estos títulos de valores en otros países? Tenemos que pueden ser efectos del comercio y valores mobiliarios. Estos dos nombres los utilizan en Francia. El primero se utiliza para los que son de corto plazo. Se menciona que son las letras de cambio, los cheques y los valores mobiliarios. Y los de largo plazo, que son acciones o bonos. Eso es en Francia. Luego, títulos de crédito es en Italia y en España. Y los títulos de valores es en Estados Unidos y pues en nuestro país, El Salvador. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto a los conceptos, aquí tenemos dos conceptos. El primero es uno que pues hice recopilando todos los demás conceptos. Es bastante parecido al que tenemos en el artículo de comercio, en nuestro código de comercio, que es el que hace constar o ejercer el derecho que está expresado en el mismo. Hace valer la transacción comercial que se está realizando. Entonces, lo que podemos decir es que estos títulos de valores son utilizados pues, en las transacciones comerciales para pues, la compra y venta, como sabemos, y esto lo que hace es darle un respaldo legal de que se tendrá que pagar, de que esto pues, tiene que cumplirse. Luego tenemos otro concepto, que este concepto es de Manuel Boceta Pont, que dice, es un documento que contiene una promesa de pago exigible por cualquier poseedor de buena fe, al que no podrán oponerse excepciones personales derivadas del anterior poseedor. Este concepto está bastante ligado con una característica que veremos más adelante. Siguiente diapositiva, por favor, Diego. Ok, ahora las características. En las características tenemos la incorporación. Lo que se refiere a la incorporación es que este documento no puede andar circulando por ahí sin un respaldo legal como lo venimos mencionando. Entonces, lo que se refiere a la incorporación es, valga la redundancia, la incorporación del derecho al documento. Luego tenemos la literalidad y es que el contenido que tiene ese documento se debe cumplir al pie de la letra. Entonces, los alcances que pueda tener o las obligaciones que pueda tener es algo que deben discutir ambas partes, pero tienen que estar determinadas en este título de valor. Luego tenemos la autonomía, que en el caso de la autonomía es que se relaciona con la definición que veíamos anteriormente, no importa el tipo de relación que puedan tener ambos involucrados, por ejemplo, si tuvieron algún conflicto externo o personal, ya que como dijimos, apegándonos a la literalidad, se debe de cumplir al pie de la letra este documento. Entonces podemos concluir que es independiente de todo lo externo a él. Luego tenemos la legitimación. La legitimación puede ser activa o pasiva. Cuando decimos activa nos podemos referir a el titular, que es el que tiene el derecho de exigir que se le pague. Está entonces el que puede obligar al cumplimiento de esto. Y el pasivo se refiere al que debe pagar. Entonces, cuando éste se libera de su obligación de pagar el documento. Luego también tenemos que pueden ser especiales, formales y constitutivos. Los especiales es lo mismo que venimos diciendo del activo y pasivo,
que es que primero uno constituye un crédito a favor de una persona que exige los derechos y los puede reclamar, y el otro es el que tiene la obligación de pago. Eso se refiere por ser especiales. Luego los formales es que deben de cumplir y acatar lo que dice la ley, y los constitutivos son los que también que deben de adherirse a la ley, por eso los puse juntos. Ok, entonces ahora, ¿cuáles son los requisitos legales fundamentales que deben de tener los títulos valores? En la siguiente diapositiva están. Entonces tenemos que, según lo establecido por el artículo 625 de nuestro Código de Comercio, uno tiene que ser el nombre del título de valor que se trate. Como se mencionó anteriormente, puede ser letra de cambio, cheques o bien un bono. Luego la fecha y el lugar de la emisión. Que si no se tiene esta fecha o lugar de la emisión para que tenga validez, se pone el domicilio de los involucrados. Entonces se tiene que mencionar también el contenido del mismo, en el que se ven las prestaciones o los derechos que el título tiene o se deben de cumplir. Luego de eso, también es la firma del emisor. Esa es mi participación. Diego. Ahora yo les voy a hablar acerca de la clasificación de los títulos valores. Dentro de la clasificación de estos encontramos tres. El primero es el título nominativo, que los títulos nominativos son aquellos que reconocen un derecho a favor de una persona determinada. Este tipo de título valor pertenece al pagaré y al cheque nominativo. Los títulos nominativos se expiden a favor de personas determinadas, cuyos nombres han de consignarse tanto en el texto de los documentos como en el registro de los mismos, que deberá de llevar el emisor. Ningún acto u operación referente al título nominativo va a tener efectos contra el emisor o contra terceros, si no se hace constar en el documento en el registro. Esto lo encontramos en el artículo 654 del Código de Comercio, del 654 en adelante. La transmisión de los títulos nominativos o la constitución de los derechos reales sobre los mismos requiere su presentación en el emisor para que se hagan las debidas anotaciones en el texto y en el registro. La transmisión de los títulos nominativos podrá hacerse por endoso, que este término lo hablaremos más adelante, o por cualquier medio establecido por el derecho civil, seguido por el registro. Si fuere hecha en esta última forma, serán aplicables en los artículos 660 y 661 del Código de Comercio. Luego tenemos el título a la orden, que el título a la orden son aquellos que se extienden a favor de una persona determinada, pudiendo esto transmitirlo a otra persona por endoso. A este tipo de título valor pertenece la letra de cambio. Los títulos a la orden se expiden a favor en persona cuyo nombre se consigne en el texto del documento sin necesidad de registro posterior. Lo encontramos del artículo 657 del Código de Comercio en adelante. Los títulos a favor de esta persona determinada se entenderán extendidos a la orden, salvo inserción en su texto en el de un endoso de las cláusulas no a la orden o no negociable. Las cláusulas dichas podrán ser inscritas en el documento por cualquier tenedor legítimo y surtirán efectos desde la fecha de su inserción. El título que contenga las cláusulas de referencia solo será transmitible en forma y con los efectos de la sesión ordinaria. Y el último sería el título al portador, que son aquellos que reconocen un derecho a favor de la persona indeterminada que posee el documento. A este tipo de título valor pertenece el cheque al portador. Los títulos al portador, los que no estén expedidos a favor de persona determinada, contengan o no la cláusula al portador, se transmiten por simple entrega. Lo encontramos también en el artículo 675 en adelante del Código de Comercio. Los títulos al portador que contengan la obligación de pagar alguna suma de dinero no podrán ser dispuestos en circulación, sino en casos establecidos en la ley expresamente y conforme a las reglas en ellas prescritas
Luego, los títulos que se emitan en contravención a dispuesta en este artículo no producirán acción como títulos valores. De igual forma, el emisor será castigado por los tribunales con multa equivalente al importe de títulos emitidos. Luego de lo que les hablaba anteriormente sobre el endoso en sí, de criterios y calificaciones de diferentes autores en cuanto al endoso. Habían varios, pero seleccioné únicamente a dos, que son como más acertados los términos, de Francisco Messineo y Vicent. Messineo dice que el endoso es un negocio jurídico titular unilateral y abstracto que contiene una orden de pago del primer tomador del título o de un precedente endosatario o de carácter accesorio. Esto por cuanto presupone un título a la orden ya creado y circulante. A la vez el autor clasifica el endoso como endoso en propiedad. Luego Vincent, él nos dice que de un negocio típico de transmisión cambiaría que es un contrato de entrega integrado por una declaración cambiaria. Basta la firma del endosante y la transmisión del título. Y nos dice que es el modo de transferir la propiedad del título valor, siempre que se realice conforme la índole del documento, de acuerdo a derecho y a los fines habitualmente perseguidos en su circulación. Luego vemos lo que sería presentación del título valor y el protesto del título valor. En la presentación del título valor nos dice que es indispensable presentar el título valor para su pago, porque como no hay notificación al deudor de cada endoso, o sea, es decir, que para constituir el amor al deudor es necesario presentar el título para el cobro. En el protesto del título valor nos dice que es el acto que tiene por objeto comprobar de forma auténtica que un título valor ha sido presentado en tiempo para su aceptación o pago y que no fue aceptado ni pagado. Y por último tenemos las diferencias de endoso en propiedad, en procuración y garantía, que estas las encontramos en el Código de Comercio y son de propiedad, procuración y garantía, como les mencionaba, artículos 667, 666 y 668. En propiedad nos dice que los endosantes pueden evitar la responsabilidad solidaria insertando la cláusula sin mi responsabilidad u otra equivalente. En procuración nos dice que al cobro podrá endosarse únicamente las instituciones de crédito, bancos nacionales e internacionales, a las organizaciones auxiliares, Banco de los Trabajadores y Cajas de Créditos, etcétera, o a los abogados. Y por último sería en garantía, que nos dice que no transfiere la propiedad del derecho incorporado en el título valor, sino que únicamente constituye un derecho real de prenda. Una vez vencida la letra de cambio, adquiere el derecho de cobrar. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias. Gracias, Diego y Gabriela. Quedaríamos entonces pendiente con el grupo o con la pareja de Steven y Carla para la próxima clase, ¿verdad? Por el factor tiempo. Gracias, jóvenes. Entonces, pasen feliz tardes. Bendiciones. Gracias. Gracias, señor, igual. Adiós. Gracias.